Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Estamos reiniciando o retomando, porque el mes pasado no tuvimos oportunidad de hacer una sesión del CISI, entonces pues la estamos retomando y vamos a hablar en esta sesión que nos va a ser impartida por el doctor Raúl Antonio Aguilar Vera y su alumno José Ángel Ruiz Escalante al respecto de la deuda técnica en el contexto de la ingeniería de software. Creo que es un tema por demás interesante. De hecho, ha habido varias personas que se han integrado. Eso quiere decir que es un tema pues vigente, interesante y que todos esperamos con ansia. Así que, pues bueno, sin más les diría que les leeré el resumen de José Ángel. Él es estudiante de ingeniería de software en la Universidad Autónoma de Yucatán, que yo me enteré que ya se quieren independizar. Pues, ¿qué onda? ¿Qué es eso, eh? O sea, pero bueno, mientras es Universidad Autónoma de Yucatán, parte de México. Actualmente está realizando la tesis de licenciatura sobre el tema de factores humanos que inciden en la deuda técnica. Fue ponente en el 13º Congreso Nacional de Ciencias de la Computación CONACYT 2023 y en el quinto Simposio de Tecnología y Educación. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ok. Fue coautor del artículo de investigación sobre deuda técnica en ingeniería de software, un estudio terciario sobre el último lustro, próximo a publicarse en la revista internacional Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics. El doctor Raúl Antonio Aguilar Vera es máster en Ingeniería de Software y doctor por la Universidad Politécnica de Madrid, maestro en Educación Superior y licenciado en Ciencias de la Computación por la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente él es profesor titular de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Desde 2010 cuenta con el reconocimiento de perfil PRODEP por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, así como el reconocimiento de investigador nacional 1 por el Consejo Nacional CONACYT desde el 2014. Su labor investigadora abarca las áreas de ingeniería de software e informática educativa. Entonces, como pueden ver, pues pinta bastante interesante esta plática. Entonces, pues adelante, ¿no? Cedo ahorita el control, dejo yo de compartir y cedo el control a cualquiera de los dos que vaya a iniciar, creo que José Ángel. Entonces, adelante. ¿Ya se puede ver? Ya se ve, José Ángel. De acuerdo. Eh, Buenas noches a todos los que están aquí. Yo soy José Ángel Ruiz Escalante y bueno, como ya dijo, pues vamos a presentar el doctor y yo sobre deuda técnica en el contexto de la ingeniería de software. A lo largo de esta presentación, primero hablaremos de cómo nació la deuda, el concepto de la deuda técnica, qué significaba al momento de que nació, qué significaba en ese momento y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Igual estaremos viendo sobre cómo gestionarla, que es un tema muy importante, y diferentes tipologías. Y después continuará con esta presentación el doctor hablando de un poco sobre el estudio terciario que realizó. Como primera tema, pues tenemos lo de la deuda técnica. ¿Cómo nació? Pues nació en 1992 por Ward Cunningham, en el que hablaba en un reporte de él, él llegó a hablar sobre este nuevo concepto que era la deuda, era endeudarse, pero ¿qué se entendía en su nacimiento sobre deuda técnica? Pues él decía que la deuda técnica es endeudarse con código inmaduro, acelera el desarrollo y siempre y cuando se pague con restitución, ya que si no se paga a tiempo, este genera intereses. La deuda técnica es toda una metáfora con la deuda financiera. Tiene pues estos diferentes conceptos que podemos ver en rojo,
que son endeudarse, pagar y el interés. Explicaré estos diferentes conceptos. Por ejemplo, el primero que sería la deuda. La deuda, en esta metáfora, como ya dije, entre deuda financiera, eh, entendemos que la deuda es un beneficio, en este caso, el, en el que tenemos en el que se obtiene mayor productividad, pero a costa de menos calidad. Se obtiene, por ejemplo, como un ejemplo, si se necesita sacar un proyecto rápidamente, se beneficia de tener una mayor calidad para poder salir adelante, pero obviamente a costa de esta calidad. Siguiendo, pues se tiene la capital, que sería la cantidad a pagar de dicha deuda. Esta se pagaría con esfuerzo. Un último concepto, pues tenemos el interés, que sería la sanción potencial. Esto de potencial lo, lo definiré más adelante, o sea, qué quiere decir, por qué potencial, pero esto se verá más adelante en la presentación, en la que el interés, si no es, el interés sería un mayor esfuerzo, aún mayor esfuerzo que el de la cantidad a pagar. Es decir, si no se pagó a tiempo, este genera como, siguiendo con la metáfora, este se tendría que pagar con aún mayor esfuerzo que el del que se hubiera necesitado si se hubiera pagado a tiempo, en tiempo y forma. Y también la sanción sería una menor productividad en este caso. Ok, la deuda técnica actualmente lo podríamos definir de esta manera, se puede definir de esta manera, es cualquier artefacto incompleto, inmaduro o inadecuado, fruto a su vez de procesos, actividades o tareas subóptimas que si no se resuelven oportunamente pueden causar problemas futuros. Este, esta definición, en lo que resta de la presentación, lo estaremos desglosando porque hay muchos conceptos importantes dentro de que engloba esta definición de qué es deuda técnica. En primer lugar, pues en la definición no se dice si si esta deuda es provocada, si es adrede o si es es, fue producto de un accidente. Entonces, la deuda técnica se puede dividir en dos: la no intencional y la intencional. En la primera, la no intencional, pues es el resultado no estratégico de realizar de manera incorrecta un trabajo. Es decir, una deuda técnica no intencional es aquella que se da por accidente o sin querer o porque por ejemplo, algún desarrollador o un integrante del equipo no sabía que se tenía que hacer. Es por algún error humano, algo que no sabían que se tenía que hacer, el proceso, la tarea. Eso se da más como de alguna manera de que se da la deuda técnica, pero no sabías que provocaste deuda técnica. Esta es la peor, de alguna manera, este tipo de deuda técnica, la no intencional, pues es la peor de todas, porque tienes deuda técnica y además no sabes que tienes deuda técnica. Fue provocada por la incompetencia de los mismos desarrolladores o de los integrantes del proyecto. Y por otro lado, tenemos la intencional, que es, esta pues sería de alguna manera la mejor en la que se debería de incurrir, que es la intencional, es la decisión consciente de incurrir en la deuda técnica
para poder obtener un beneficio a cierto plazo de tiempo. Este plazo de tiempo igual a su vez se puede dividir en dos, que es el corto plazo y a largo plazo. El corto plazo es reactivo, pues es una medida tardía. Pasa algo y rápidamente tienes que, de alguna manera tienes que resolverlo. Esta sería esta medida tardía para poder obtener un beneficio igual rápidamente. Y la otra sería a largo plazo, que es esta es más proactiva, o sea, tú tienes más la iniciativa, es algo tomado de manera estratégica y puede ser a meses, a quizás hasta años de, de, para poder, esta deuda técnica se puede tomar años. En cambio, a corto plazo es algo que necesitas inmediatamente, algo más rápido. Igual, como podemos notar diferencias entre lo que hablaba Ward Cunningham en el nacimiento de la deuda técnica y la definición actual, pues es que Ward Cunningham solo hablaba de la deuda técnica a nivel de código, pero actualmente pues está evolucionado como dice aquí, la deuda técnica abarca todo lo que tenga cierto impacto en el ciclo de vida del proyecto. Quiero resaltar que dice aquí, en el ciclo de vida del proyecto, no solo en el ciclo de vida del desarrollo de software, que también lo incluye, obviamente. Aquí podemos ver en esta tabla dos diferentes tipologías, una de Alves y la otra de Lee, en la que, por ejemplo, en la de Lee define 10 tipos diferentes de deuda técnica. En el caso de Alves, que realizó este estudio después del de Lee, hace referencia al de Lee y los compara y dice que él toma estos 10, mismos anteriores, más otros 5 que serían el de servicios, habilidades, estos últimos que se pueden ver. Y podemos aquí, dentro de esta, pues se pueden ver que está el ciclo de vida del desarrollo de software. Encontramos las etapas de requisitos, diseño, código, construcción, pruebas y además, pues como ya dije, engloba todo lo que tenga que ver con el ciclo de vida del proyecto, igual la documentación, las versiones, las pruebas automatizadas, los procesos. Entonces, aquí nos dan unas diferentes tipologías de los diferentes tipos de deuda técnica que existen. Eh, Igual hay que resaltar otra diferencia entre la deuda técnica y contra la deuda financiera. En este caso, porque como se hace mucha referencia a la metáfora entre deuda financiera y deuda técnica, no, obviamente hay sus diferencias, como por ejemplo la diferencia, yo creo que más la clave de esto es que la deuda financiera se tiene que pagar siempre. En cambio, la deuda técnica no siempre tiene que ser pagada. Entonces, que esto quiere decir que la deuda técnica no tiene que ser pagada siempre, pero ¿cómo es esto? Esto es porque eh, en la deuda, imaginemos un ejemplo. En la deuda técnica se tiene una deuda técnica en el código, por X o Y razón, se tuvieron que apresurar con el desarrollo del software, no se hicieron buenas prácticas dentro del código, de buenas prácticas o no sé, o el diseño o los patrones de diseño, el caso es que se encuentra por X o Y razón del tiempo, del dinero o algo, tuvo que ser recurrido a deuda técnica.
dentro de la deuda técnica, dentro del código. Y ahí imaginemos que es un módulo que hace de un cierto, que hace, que hace algo, una función, y se entrega así el proyecto, el cliente está de acuerdo con eso, el sistema hace todo lo que debía hacer, aunque obviamente no con la calidad que, la calidad al 100% porque se encuentra esta deuda técnica dentro del código. Entonces, imaginemos que el cliente en un futuro necesita cambiar en esta función, esto que realiza necesita cambiar algo, se necesita cambiar algo y se tiene que tocar, se tiene que modificar el código en el que se encuentra la deuda técnica. En ese instante, si no fue pagada a tiempo, si no fue pagada lo suficientemente a tiempo, se va a darle el interés, se va a cobrar el interés, te va a costar, como ya dijimos, más esfuerzo y menos productividad, más esfuerzo aún del que se hubiera necesitado si lo hubieras pagado en el momento justo en el que se debió de haber pagado. Pero digamos que también podría haber pasado otra cosa, que esta función no se necesite modificar en un futuro para un mantenimiento. Quizás no sé qué tan, qué tanto pase esto, o quizás que nunca se toque esa deuda técnica y esa deuda técnica exista ahí, pero si nunca se llega a tocar, nunca se llega a necesitar modificar, pues nunca verás en ese interés reflejado. Nunca, o sea, puede existir ahí la deuda técnica dentro del código, pero nunca vas a ver el interés. Entonces, aquí entra la diferencia entre la deuda financiera que siempre debe ser pagada. Siempre va a haber alguien ahí que te pida pagarla. En cambio, en esta no. Y esto a lo que quiero llegar es que se necesitan diferentes estrategias, actividades o algo que ayude en la gestión de la deuda técnica. No existe pues proyectos de software o proyectos en cualquier área que sean perfectos. Siempre va a haber algo, no sé, siempre va a haber contratiempos o el presupuesto se acaba y se deberá de alguna manera recurrir a la deuda técnica. Entonces, hay que tener estas herramientas para poder gestionarla adecuadamente. Porque, por ejemplo, esa deuda técnica que di de ejemplo, que dije, puede que necesitan estrategias para saber cómo priorizarla. ¿Qué tal si priorizas si tienes varias deudas técnicas y priorizas aquella que se pueda pagar dentro de años, en lugar de priorizar aquella deuda técnica que se debe pagar en días o semanas, que se debe pagar más rápidamente, o quizás, como ya dije, puede que sea el caso de que nunca se vea reflejada esa deuda técnica. Entonces, para saber, tenemos que tener estas herramientas para saber cómo asignar los diferentes recursos que tenemos y no desperdiciarlos. Por eso es que existe esto que es muy importante, que es la gestión de la deuda técnica, saber cómo administrar la deuda técnica. Y Lee el, el- definió estas diferentes actividades, definió 8 actividades diferentes para poder gestionar la deuda técnica. Aquí se encuentran como ya la identificación, la actividad de identificación de deuda técnica. Los nombres son bastante descriptivos. La identificación de la deuda técnica, cómo saber identificar la deuda técnica, si es una deuda técnica en el código, si es una deuda técnica en la documentación, una deuda técnica en los requisitos, cómo medir estas diferentes deudas técnicas, como ya dije, cómo priorizar la deuda técnica, tienes varias deudas técnicas, saber
va primero que la otra, si esta va a largo plazo, a años, se debe atacar esta primero porque se necesita pagar en semanas. Cómo prevenir, obviamente, igual las diferentes deudas técnicas, monitorearla, cómo las estrategias de reembolso de deuda técnica, porque no hay diferentes estrategias para poder pagar esta deuda técnica de la manera correcta, obviamente, las actividades de documentación y también de comunicación en la gestión de la deuda técnica. Igual me gustaría decir que estas actividades esto de la gestión de la deuda técnica, cómo administrar la deuda técnica es algo que todavía no se sabe mucho al respecto. Hay muchísimos estudios que hablan de, obviamente, como en todo, de diferentes estrategias, de diferentes herramientas que hay sobre de identificación, medición, priorización, de todos esos tipos de actividades. Hay muchas herramientas, hay muchas estrategias y aún pues se sigue investigando todo esto de pues, cuándo es mejor usar una que otra o, o en qué casos. como- Entonces, esto todavía es algo que se necesita mucha investigación de qué estrategias y qué herramientas y cómo hacer las actividades, cómo gestionar la técnica de manera correcta. Para concluir esta primera parte, eh, pues vimos que la deuda técnica empezó enfocándose en el código, pero esta ha evolucionado poco a poco a diferentes áreas a diferentes etapas del ciclo de vida, del software, del proyecto. Tienen diferentes tipologías, igual de cuándo se debe de pagar, si a largo plazo, si a corto plazo, si es intencional o no intencional. Y como ya dije, es muy importante pues tener el conocimiento de cómo usar esta técnica. Nunca, como siempre va a haber contratiempos, siempre va a existir la técnica, no existe proyecto perfecto, no existe el producto perfecto, siempre van a haber estos diferentes contratiempos que existen. Entonces hay que saber, obviamente, cómo gestionarla, cómo administrar la deuda técnica de manera correcta. Bueno, les dejo a continuación con el doctor Raúl para que pueda hablar sobre el estudio terciario que se realizó sobre deuda técnica. Sí, buenas noches a todos. Bien, como vieron, la temática es bastante interesante. Cuando José, cuando empezamos a platicar sobre la posibilidad de hacer un trabajo de tesis en torno a esta temática, pues había bastante contenido por revisar, ¿no? Esta es una pequeña parte de lo que el marco teórico, lo más importante vinculado con el concepto de deuda técnica es lo que encontró José. Y entonces, pues le decía, para poder identificar un nicho de oportunidad en donde se planteara alguna oportunidad de profundizar en el estado del arte, pues nos planteamos un estudio secundario, ¿no? Se hizo una primera revisión en donde se detectó en un periodo corto de tiempo un número significativo de estudios primarios y entonces pues nos planteamos realmente identificar si en los últimos años no había la existencia ya de estudios secundarios y curiosamente nos encontramos con dos. Se analizaron esos dos estudios y uno era relativamente antiguo, era 2018 y el otro, aunque era nuevo, la orientación de lo que nosotros queríamos investigar para una revisión, no lo comprendía. Entonces, pues optamos por realizar en este caso un estudio terciario. Nada más pues, para dejar claro qué es esto de los estudios primarios, secundarios y terciarios. Creo que en el ámbito de la ingeniería de software es cada vez más común.
Les comento que aquí tenemos la maestría en ciencias de la computación. Me tocó trabajar con los alumnos de primer semestre hace un año y curiosamente yo pensé que todo el mundo hacía revisiones sistemáticas, pero pues me parece que hay otras áreas de la computación que eso ni siquiera lo conoce, ¿no? Entonces, pues vale la pena comentarlo. Los estudios primarios, digamos, son esos que utilizan métodos llamados primarios o son esos métodos que se enfrentan al fenómeno directamente y a partir de ahí se obtiene evidencia empírica sobre el tema de interés. Por ejemplo, un experimento, en un experimento hay un conjunto de sujetos a los que se les pone a hacer una tarea y se les evalúa, se mide, se obtiene una serie métrica, se trata de establecer las diferencias significativas que hay de un grupo con respecto a otro grupo y se confirma si existen diferencias entre los diferentes factores que se están comparando. En este caso son los propios ingenieros de software que realizaron la tarea y lo que se encontró, la evidencia empírica se encontró con la realización de una actividad. En este estudio la información se trae directamente de un enfrentamiento con la realidad, ¿no? Los resultados de los estudios primarios pues se publican ya sea en memorias, revistas, en fin. Y cuando hay suficientes estudios primarios, vale la pena hacer una especie de síntesis que me defina el estado del arte que hay sobre una temática. Este tipo de estudios se les conoce como estudios secundarios y lo que recopilan son prácticamente publicaciones sobre estudios primarios, ¿no? En algunas ocasiones hay incluso ya suficientes estudios secundarios sobre diversas características de una temática que vale la pena a través de un procedimiento similar hacer algo que le llaman estudio terciario, que es una síntesis de síntesis ya hechas, ¿no? En este caso que nos corresponde, pues la intención era un estudio secundario, pero observando que existía tanta información y que teníamos evidencia de diversos estudios secundarios, pues optamos por la realización de uno terciario, ¿no? La intención siempre era buscar áreas de oportunidad para profundizar, ¿no? Y adoptamos la metodología de Kitcheman y de Charters, en donde nos plantean tres fases para el procedimiento de realización de un estudio secundario o terciario. Una primera etapa de planeación, una segunda de ejecución y finalmente la elaboración de un reporte, ¿no? En la primera de las etapas, entre las actividades que se hacen, lo primero es la definición de las preguntas de investigación que van a conducir el trabajo. El trabajo tiene originalmente 8 preguntas de investigación, 3, digamos, genéricas y 5 especializadas, ¿no? En este reporte que les voy a comentar, solamente se publicaron las genéricas y una de las especializadas. Y fueron uno, pues cómo estaba la distribución de los estudios secundarios en ese rango de tiempo que fue de 2018 a 2023. 2018 es el año en el que encontramos el primer estudio secundario. Y 2023, pues es cuando empezó José a hacer su trabajo de investigación, ¿no? ¿Cuál es el tipo de publicación en el que se difunden los estudios secundarios vinculados con deuda técnica? Y nos referimos a que si se publicó en unas memorias, en una revista, en un libro, sabemos que lo que está en los libros, pues es algo que ya tiene muchísimo tiempo de verse aceptado. Lo que está en investigación todavía, pues se suele colocar en los eventos especializados y cuando ya tiene cierta madurez se logra colocar en las memorias. Entonces eso nos da una idea también de qué tan madura está la investigación en torno a deuda técnica. La tercera pregunta era en relación al tipo de estudio secundario en el que se encuentran sintetizados. Hay de dos tipos, los cualitativos y los cuantitativos. Hay una variedad de tipos, pero en particular nosotros encontramos dos y queríamos ver cómo se comportaba esto. Y finalmente, en cuanto a las tipologías, quisimos ver cuáles son los elementos en común que tienen los estudios que han citado alguna tipología y que por tanto la han utilizado, ¿no? El segundo punto fue la definición de las bases de datos donde se haría la búsqueda. Elegimos 3 bases de datos y un repositorio.
Las bases de datos, pues IEcubo y ACM son donde se suele publicar en el área de computación. ScienceDirect la identificamos en los estudios previos y el Google Scholar para identificar todo aquello que no estuviera en eExplore y en ACM, ¿no? Nos planteamos esta cadena genérica para la búsqueda y un conjunto de criterios de inclusión y exclusión que nos ayudarían a seleccionar estudios pertinentes, ¿no? Como por ejemplo, artículos cuyo contenido estuviera o en inglés o en español, la ventana de tiempo del 18 al 23, que fueran revistas y memorias en particular, nos interesaba la parte de libros, en fin, ¿no? Y bueno, se realizó, pasamos a la etapa de ejecución y lo primero que se hizo fue la configuración de las cadenas de búsqueda. En cada una de las bases de datos hay que hacer un ajuste a la cadena general. Hay que ir testeándolas para que nos generan los artículos correspondientes. Hay unas donde usas la comilla doble, hay unas donde hay una comilla sencilla, en fin. La manera de plantearlo es un poquito diferente dependiendo de la base de datos. Y ya que quedó configurada, pues obtuvimos ya la búsqueda en cuanto a, con solo la cadena, tenemos en la primera fila de las 4 bases de datos que se fueron refinando. Primero la aplicación de los criterios de inclusión, luego la aplicación de los criterios de exclusión y finalmente obtuvimos 19 estudios secundarios en este periodo de tiempo. O sea, bastantes estudios considerados que son estudios secundarios. A partir de esos estudios, pues procedimos a dar respuesta a las preguntas de investigación. La primera con torno a la distribución para intentar identificar alguna tendencia y observamos pues un número significativo en 2018, 4 estudios secundarios, en 19 no encontramos estudios. No estoy seguro si la pandemia haya afectado. De repente hay mucha gente que a mí en particular en pandemia me fue muy productivo porque me encerré y pude escribir, ¿no? Pero aquí no encontramos en 19. Y si vemos de 20, 21 y 22, pues vemos que hay una tendencia a crecimiento al 20, al 21, como que se establece en 22. Y el comportamiento del 23 es particularmente porque la revisión se hizo entre enero y abril del 23, o sea, en la primera trimestre, cuatrimestre del 23 es cuando se hizo, y por eso solo identificamos un estudio, ¿no? Pero si ven esos 19 estudios secundarios, en realidad sintetizan el trabajo hecho y ya publicado con 927 artículos que publicaban estudios primarios, ¿no? O sea, hay bastante investigación en torno al tema de deuda técnica, ¿no? En cuanto al tipo de publicación en donde se difunden, pues nos encontramos que la categoría que tiene mayor número de presentaciones es la de las memorias. El 68% de los artículos se publicó en memorias, de esos 19. El 21 eran para revistas y un 11% eran, también identificamos repositorios que a veces nos aparece como si fueran artículos, pero son realmente una serie de repositorios, ¿no? Esto nos da un poquito la idea también de que, pues la investigación, si bien hay mucha, todavía no es madura en determinadas temáticas porque se publican en memorias. Para que el contenido de una memoria pase a una revista, todavía pues le cuelga un poquito de tiempo, ¿no? No es inmediato, ¿no? La tercera pregunta tenía que ver con el tipo de estudio secundario, porque si bien le decía que unos son cualitativos, otros son cuantitativos, pudimos observar que en el primer trimestre, quitando el 19, es decir, 2018 a 2020, habían más revisiones sistemáticas que son estudios a profundidad donde se plantean preguntas de carácter cualitativo. No obstante, a partir del 21, 22 y 23, teníamos ligeramente mayor número. O sea, el 21 y 22 era una publicación, pero pues era única que incluía muchos estudios primarios. Les decía que en esta segunda, pues lo que prevalecían son los estudios de mapeo sistemático, que son más estudios de carácter cuantitativo, como este que estamos presentando, en donde la técnica del conteo es una de las más recurridas, ¿no?
Entonces, eso nos da también una idea de que va creciendo la investigación que se hace en torno a esta temática, pero pues hay un reconocimiento de que hay que establecer más o menos un estado del arte. Pero en cuanto a la parte cualitativa, pues queda un poquito detrás, ¿no? Y finalmente la cuarta pregunta, que era en torno a las tipologías, 9 de los 19 estudios hacían referencia a alguna de las tipologías y utilizamos como referencia las dos que les comentó José hace algún momento, y si vemos, pues se apegan o más bien utilizan de estos 9, buena parte de los estudios se están utilizando las categorías de las tipologías que se están citando en este caso. Y no van apareciendo, digamos, nuevas categorías conforme las encontramos, ¿no? Entonces eso de alguna manera nos da pues una idea de que hay un incremento en investigación sobre el concepto de deuda técnica, que todavía es inmadura en algunos aspectos el tema o la temática sobre este aspecto, y que hay bastantes oportunidades de investigación en torno a la temática, ¿no? Un poquito lo que ya les comentaba, ¿no? De los 19, en resumen son no sé, 25 primarios, y si bien la investigación ha sido constante, ha cambiado un poquito el tipo de investigación, prevaleciendo la publicación en eventos, ¿no? Y bueno, en los últimos 3 años los estudios de mapeo son los que se han presentado un poquito más, ¿no? En cuanto a la cuarta pregunta, las clasificaciones, los dos tipos que ya habíamos identificado, las dos clasificaciones, suelen ser las utilizadas, y con base en eso se sigue haciendo pues cierta investigación, ¿no? La idea del estudio terciario era identificar áreas de oportunidad, ¿no? Es como trabajos futuros entre lo que se encontró es que vale la pena continuar haciendo ya sea estudios secundarios para identificar áreas muy puntuales de investigación, o incluso estudios primarios que nos permitieran avanzar en cuanto al conocimiento y profundidad del tema de la deuda técnica. ¿De qué es eso? Es una actividad, una tarea que sabiendo a veces que la debemos hacer, no la hacemos. Y a veces lo más complicado es que ni siquiera saben que las deben de hacer, ¿no? La otra categoría de estos que no saben, que hacen software y a veces pues lo hacen con las patas, ¿no? Y bueno, estos son los hallazgos en particular para nuestro caso. El área de oportunidad identificada por José fue el tema de los factores humanos vinculados con la gestión sobre la deuda técnica, cuáles son los que son más citados para ir teniendo pues un poquito de cuidado al respecto, ¿no? Y bueno, la información relacionada con lo que hemos platicado José y yo el día de hoy la pueden encontrar en esta publicación de la revista Abstraction and Application. Y ya la información complementaria pues esperamos que en el mes a finalizar mayo o principios de junio se publique el artículo en IGCOPY, que tiene la otra parte, las otras 4 preguntas de carácter específico y algunos detalles que encontramos ahí en cuanto a lo de los factores humanos, ¿no? Pues bien, creo que me he ajustado más o menos al tiempo. Entonces, si tienen pues preguntas para José y para un servidor, estamos aquí disponibles, ¿no? Vale, buenísimo. Raúl, José, muchas gracias. Creo que, bueno, por demás, muy interesante el tema, ¿no? Y creo que con dos, visiones, o sea, tanto la parte de interés en la deuda técnica per se, como en respecto o al respecto de la investigación en la deuda técnica. Entonces, creo que son dos puntos interesantes que se abordaron. Entonces, yo lo que voy a proceder ahorita, a mí me surgen muchas, pero no voy a abusar de que estoy aquí yo en el micrófono. Entonces, primero
voy a tratar de que la gente, si tiene preguntas, por favor, no sé si alguien quiere, déjenme yo abrir aquí el chat, a ver si veo preguntas. Dice Mirna que no puede abrir el micrófono. A ver, déjame ver, Mirna, si yo te lo puedo abrir desde aquí. A ver. No puedo, pero a ver si así ya puedes, Mirna. Creo que no. Pero bueno, leo la pregunta. La pregunta de Mirna es, ¿cuánto tiempo se llevaron haciendo la revisión sistemática? No sé si quieres. Sí, el trabajo se hizo de enero a mayo. O sea, ahí hay aquí el contexto de las tesis se realiza a lo largo de tres semestres, de tres asignaturas. Entonces, lo primero que hicimos era pues, la revisión del marco teórico y luego el planteamiento de estudio terciario, ¿no? Entonces, de enero a mayo, junio más o menos es cuando se hizo, de 2023 se hizo este estudio para que a partir de junio ya inició con su revisión sistemática sobre factores humanos en el contexto de la deuda técnica, ¿no? Ese sí nos ha llevado, pues está ya terminando, está justamente afinando cómo dar respuesta a las preguntas de investigación del estudio. Ese fue una revisión sistemática, ¿no? Pero esto que les presentamos fue un semestre, de enero a mayo. Ah, muy bien. Oye, aunando en eso, Mirna nos hace pregunta subsecuente. Dice, ¿cuáles fueron los criterios de calidad que utilizaron para elegir los artículos con la calidad requerida? Como es un mapeo, no hicimos validación de calidad. En la revisión de la calidad, en este estudio terciario, no aplicamos evaluación de calidad porque era mapeo sistemático. Las revisiones sistemáticas son las que sí se recomienda hacer evaluaciones de calidad. No sé si quieras comentar, José, en la revisión que estás haciendo, que estás concluyendo, ¿cuáles son los criterios que usaste para la evaluación de la calidad de los estudios primarios? Sí, para como ya dijo, en el caso del estudio terciario, pues no utilizamos por ser de tipo de mapeo sistemático, pero en el caso del estudio secundario, pues se usaron de criterios de evaluación, se usó la herramienta del- de, ¿cómo se llama? Se usaron um, Sí, credibilidad, rigor, eran cuatro, creo. Hay un detalle ahí en la evaluación de la calidad, ¿no? Y es que cuando uno revisa estudios primarios, pueden ser estudios de caso, pueden ser encuestas, pueden ser experimentos. Hay unos que en nos han resultado que no conocíamos, que tiene que ver con métodos cualitativos. Hay uno que se llama de generación de conocimiento o algo, no recuerdo bien el nombre. Y hay otros que son mixtos, ¿no? Entonces, evaluar la calidad de estudios primarios tan diversos es un poco complicado, ¿no? Entonces hemos recurrido a un instrumento que estaba publicado por ahí, que sí, en teoría puede evaluar. se usaron los criterios de calidad del informe, se usaron cuatro: calidad del informe, rigor, la credibilidad y la relevancia. Estos fueron tomados del- de una, de, de una herramienta la, de evaluación, de un instrumento de evaluación de DIVA, el de DIVA y Dixor del 2008, y con diferentes modificaciones, como dice el doctor, pues usamos
para poder evaluar diferentes tipos por ejemplo, casos de estudio o experimentos para que se puedan entrar en estos criterios los diferentes tipos de estudios primarios. Vale, muy bien. Pues bueno, no sé si alguien más quiera abrir su micrófono para hacerles preguntas a José Ángel y Antonio. No sé si alguien más se anima. Marcos dice, buenas noches, felicidades por la investigación. ¿Monitorear la deuda técnica se puede vincular a las revisiones entre colegas? Mm, pues en el caso del monitoreo, por ejemplo, aquí tengo que en el monitoreo pues es observar los cambios en el costo y en el beneficio de la deuda técnica que aún no se hayan resuelto. Y existen pues diferentes enfoques como, o sea, hay muchísimos, como ya dije, hay muchísimos enfoques, hay muchísimas herramientas. Algunas es, por ejemplo, el enfoque basado en umbrales, el seguimiento de propagación de deuda técnica y, ajá, y también existen otros como enfoque de atributos de calidad y también otras diferentes herramientas que se han creado para este. En el caso pues, en el de revisión entre colegas, pues la verdad no estoy seguro del, de si contaría porque no me he metido demasiado en la investigación sobre el monitoreo, pero pero no sabría decir, pero sí existen diferentes enfoques como los que ya mencioné y diferentes herramientas. Ok. Octavio Charán nos pregunta, ¿cuántas y cuáles, si aplica, encontraron de la IEEE diagonal ACM, International Conference on Technical Debt? ¿Recordarán eso? ¿Cuántas encontraron de esa conferencia? Sí, sí. Sí, A ver, permite, ¿es de una conferencia o de la base de datos de Explorer? No, no escuché muy bien. Es que ahí dice de la IEEE diagonal ACM, International Conference on Technical Debt. Supongo que es conferencia, pero no sé si nos aclaras, Ocharán. Es una conferencia especializada en deuda técnica, dice. mm, en, en el caso, o sea, en IEEE y ACM se encontraron, de IEEE se encontraron al final 6 estudios y de ACM siete estudios esa conferencia International Conference of Technical Debt. em, pues la verdad, pues igual ese dato no lo sacamos, pero sí, como ya dije, pues en el caso de IEEE fueron 6 en total y en el caso de ACM 7 de 19 que se encontraron. Probablemente habrá que ver si alguno de esos es, ¿no? Ya nos mandó por ahí la doctora Perla Velasco la liga de la conferencia. Digo, a lo mejor valdría la pena que la revisaran. También nos pregunta Emanuel, buen día, muy interesante el tema, gracias por la información. Dos preguntas que me surgen ¿existe algún marco de trabajo que los equipos de para que los equipos de desarrollo en la industria, hablando de Scrum, a ver, no te entendí ahí, Emanuel, a ver, ¿existe algún marco de trabajo para que los equipos de desarrollo en la industria, supongo que consideran la deuda técnica o no sé? Y la segunda es, hablando de Scrum, ¿en qué etapa es crucial tener en cuenta la deuda técnica? ¿Me puedes validar si sí esas son tus preguntas, Emanuel, o precisar alguna? ¿No? Bueno, pues a ver, entonces, pues que sean esas, ¿no? ¿Existe algún marco de trabajo para los equipos de desarrollo de software en la industria para gestionar la deuda técnica, supongo?
Y hablando de Scrum, ¿qué etapa es crucial tener en cuenta la deuda técnica y por qué? Mm, En el caso de la segunda pregunta, yo te diría que en todas, ¿no? Desde el inicio, desde el momento que estás generando artefactos o estás realizando actividades, en cualquier momento tienes que considerarlo, ¿no? Si alguna tarea, si algún producto que vas a entregar, vale la pena en un momento dado no hacerlo en ese momento y dejarlo hacia futuro, ¿no? Con la intención de ganar tiempo o reorientar el esfuerzo a otra cosa que es tal vez más urgente. Entonces yo diría que en cualquier momento, ¿no? Con respecto a la otra pregunta, no sé si ubicas José, algo en particular. O sea, hay procesos de gestión, pero alguno ¿Alguno en así en particular? particular. Mm, no, no, no ubico alguno en particular, algún marco de trabajo para gestionar la deuda técnica, como supongo. Ok, bueno, ya nos confirmó por ahí, Manuel. Antonio Aguilar Güemes. Sería interesante encontrar la relación entre la deuda técnica y las metodologías ágiles. Sí, sí, en ese caso de las metodologías ágiles y la deuda técnica, en la revisión sistemática que estoy realizando, el estudio de secundario, he encontrado, pues sí, bastantes, o sea, algunos estudios primarios que hablan precisamente de esa relación entre la deuda técnica y metodologías ágiles. Sí, o sea, es un tema que, pues, lo que he visto en la revisión, pues sí, sí se tiene cierto interés en eso, en tema de estudios primarios, y sí, sí, yo creo que también se podría hacer algún estudio secundarios, precisamente solo de deuda técnica y su relación con las metodologías ágiles. Sí. Muy bien. Nos comparte la doctora Perla, dice que en Scrum se revisa la deuda técnica en la sesión de backlog grooming, ¿no? Entonces ahí nos comenta. El doctor Israel Ortega, nos pregunta, las vulnerabilidades que no surgen de una realización incorrecta de la programación, ¿pueden considerarse como deuda técnica? Haciendo una analogía con la deuda bancaria, ¿no es como el cobro de comisiones? ¿Encontraron estudios secundarios o terciarios que toquen el tema? Mm, de las vulnerabilidades que no surgen de una relación, que no surgen de una relación incorrecta de la programación. Pues sí, o sea, la deuda técnica, pues es como, pues son todos aquellos, pues no solo intencional y no intencional. Entonces, estos como que, pues la deuda es como estos errores, bueno, no sé si estos errores, o estos, eh, pues serían estos como que, estos atajos que se toman para poder conseguir un beneficio, y en el caso de la relación incorrecta, pues también esos entrarían dentro de la deuda técnica de tipo no intencional. O sea, no sabes que se encuentra ahí, pero sí en algún momento esas vulnerabilidades que, que surgieron, pues sí se tienen que pagar en algún determinado momento, para que, si, no sé, por ejemplo, si en algún momento por culpa de esas vulnerabilidades ocurre algo y no se pagó a tiempo, pues ahí ocurriría el interés, ¿no? Esto que ahí tendrían que modificar esto que no se hizo a tiempo, y pues llevaría a diferentes, pues a un costo mayor del que se pudo haber tenido que pagar a tiempo. Y en la otra, haciendo una analogía con la deuda técnica bancaria, la deuda bancaria no es como el cobro de comisiones encontrado en estudios secundarios o terciarios que toquen el tema. En el tema de vulnerabilidades, pues no recuerdo
ahora quizás creo que sí, pocos, creo que alguno como uno o dos, más o menos, pero sí de ese tema de vulnerabilidades, creo que muy pocos. Ok. Parece que por ahí la doctora Perla agregó otro comentario que dice que también que el backlog grooming es el backlog refinement, ¿no? O sea, la refinación del backlog. Muy bien, gracias, doctora. Marcos nos pregunta o nos dice, ¿ACM contempla en su propuesta educativa para ingeniería de software el área de análisis y modelamiento de software que está entre análisis de requisitos y diseño? Esta etapa no la vi en la lista de etapas que presentaron. ¿En dónde puede aparecer la deuda técnica? ¿Qué piensan acerca de eso? Análisis y modelamiento de software que están integrados. O sea, es la I de análisis y diseño, ¿no? Pues es que entre las categorías está la de requisitos y está las de diseño. Incluso en diseño hablan de arquitectura. O sea, la divide en dos, ¿no? O sea, las fases del proceso son requisitos, diseño, programación, etcétera, ¿no? O sea, sí están consideradas esas, ¿no? Sí, pues como dije en pues el autor Brown, dice que la deuda técnica pues tiene que ver con todo el ciclo de vida del proyecto, el ciclo de vida obviamente también del software, entraría ese igual, pues hay diferentes tipologías, no solo las dos que presenté, hay otras, esas dos son como las más conocidas, como que las más, no sé si conocidas o las que más estudios hacen referencia, entonces por eso fue las que se tomaron en cuenta, porque son como que las principales. Entonces, pero sí también entrarían ahí el análisis y el diseño. Ok. Bueno, creo que ahorita son esas. Mientras llega otra, yo les hago una. Eh, bueno, me gustaría. eh, bueno, ya llegó otra. Si quieren, vemos primero esa de Jesús Rodríguez. Gracias por sus explicaciones. ¿Podrían dar un ejemplo de deuda técnica en requisitos, por favor? Sí, en el caso de la deuda técnica en requisitos, pues la definición de esta, pues es que se refiere a los atajos utilizados en el proceso de realización de los requisitos solicitados. O sea, no es en un ejemplo de la deuda técnica de requisitos, pues sería no, saltarte alguna actividad, alguna tarea en ella, en la fase de requisitos. Por ejemplo, o sea, no ser algo no hacer una actividad completamente o saltarte alguna tarea que debiste haber hecho. Pues eso va a conllevar que más adelante no, no haber realizado aquella actividad, aquella tarea, pues lleva ¿no? a a un cierto tipo de deuda técnica. Y por ejemplo, esa actividad pues debería lleva algún producto. Entonces, ese producto que se debió haber realizado de cierta manera, pues no se hizo y después, pues eso va a llevar a otros problemas. Tal vez si queremos aterrizar en algo más puntual, ¿no? Cuando se elabora la lista de requisitos, uno de los elementos que se le agrega es las anotaciones a los requisitos. Si bien llevan identificadores, lleva un conjunto de información adicional, como por ejemplo, con qué requisitos están relacionados. Yo siempre les digo a los chicos, los requisitos funcionales te dicen qué hace, ¿no? Pero la pesadez del cómo lo hace están en los atributos de calidad, pero están relacionados. Entonces, a lo mejor hay un requisito funcional y tres
de esos atributos de calidad que están vinculados entre sí para dar la funcionalidad. Si tú esa información no la pones, pues a lo mejor no pasa nada porque la tienes en mente, pero el día que le vayas a dar mantenimiento y vayas a modificar ese requisito, si no tienes en cuenta con cuáles otros estaba vinculado, pues eso tiene un costo, ¿no? Que al momento de hacer mantenimiento tienes que empezar a revisar con qué otros requisitos está relacionado, ¿no? Y pues a veces es más complicado identificar eso, buscar información dentro de algo que ya se hizo, ¿no? Pues uno de los problemas del mantenimiento es eso, ¿no? La falta de documentación, ¿no? Tal vez así muy puntual, no sé si le quede más claro a quien preguntó, ¿no? Vale, muy bien. Creo que está alineado a lo que nos comenta de nuevo la doctora Perla dice, por ejemplo, que no estén priorizados los requisitos, que los no funcionales, por ejemplo, latencia, que no estén especificados de forma cuantitativa, que es un poco lo que decía Raúl, ¿no? Mm. Eduardo Salazar dice, desde mi experiencia, noto que la deuda técnica en la fase de requisitos se presenta con más frecuencia, supongo que al implementar metodologías ágiles en equipos que vienen de metodologías tradicionales. O sea, lo que dice es que se presenta con más frecuencia en metodologías ágiles que en metodologías tradicionales. ¿Qué piensan de eso? Bien, yo la verdad yo no tengo experiencia en el área de desarrollo, ¿no? Yo estoy más orientado a la parte de la academia, pero sí me queda claro que las metodologías ágiles, no porque sean ágiles, te dicen que dejes de hacer cosas. Más bien me parece que quienes las aplican abusan un poco de su uso y hay actividades que deben de realizar y no las hacen en función de los tiempos que están utilizando, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, las tradicionales, digamos, te dice paso a paso lo que tienes que hacer, todos los procesos, pero igual puede no hacerlo, ¿no? Tanto en la ágil como en la no ágil o en la tradicional, podrían dejar de hacer cosas y ahí ya dependerá pues del equipo de desarrollo, qué tan maduro sea y qué tan formal sea para hacer su chamba, ¿no? Vale, muy bien. Antonio Aguileta, ¿será que los clientes son los que realmente pagan la deuda técnica? Porque no hay interés de las empresas desarrolladoras por producir software con calidad. Más bien producen como artesanos de software justificando sus prácticas bajo el paraguas de las metodologías ágiles, usos y abusos. Yo hasta te voy a aplaudir. Ahí Sí, está. es una buena reflexión y esta sí me lo puse a pensar una vez sobre eso y sí, o sea, pues las empresas de software si no lo desarrollan bien o sea, como deberían, al final el cliente es el que termina pagando pues todo eso, si no sabe el cliente qué es lo que está lo que le dieron, si le dices así como, no, pues la empresa de software, aquí lo tienes, hace lo que tiene, lo que pediste que quería que hiciera, pero pues adentro de cómo lo hace, ¿no? Si cómo de verdad lo hace, si lo hace, si fue diseñado, si fue con calidad, con la calidad suficiente, pues sí, después eso le llevaría a pagar los platos rotos al propio cliente, ¿no? Sí, ya sería, yo no sé si una cuestión más como de eso, de como de ética, algo de ética, pues de tú como persona, como la empresa que está trabajando, o sea, hacer las cosas ajá, con calidad, como se deberían de hacer, con los procesos, yendo los procesos, las actividades, una por una, entonces sí, pues sí, sí, es algo algo muy interesante esa pregunta. Oye, yo quiero aprovechar aquí para poner una de mis preguntas porque está relacionada con eso. Y más que pregunta es una observación. Considerando esto de que al final del día quienes pagan la deuda técnica son los clientes,
A mí no me checa la analogía de deuda financiera con deuda técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque en la deuda financiera mencionaron que la deuda financiera siempre se debe pagar y yo encuentro al menos un caso o dos donde no necesariamente se paga, ¿no? Y este puede ser otro, el que acaban de mencionar, porque ahí el que hace el que tiene la deuda es el desarrollador, el que lo paga es el cliente. Por ejemplo, cuando a ti te presta dinero tu papá, pues a lo mejor no lo pagas y es una deuda financiera. O, por ejemplo, te presta dinero un banco, una tarjeta de crédito y no pagas y no te pasa nada. Bueno, o sea, no digan que yo lo dije, pero a lo que me refiero es, te van a estar molestando y hablando, pero a lo que voy es, puedes no pagarla o puedes pagar una partecita. Entonces, a mí en particular el tema de analogía tal cual, 100%, no me hace mucho sentido en deuda técnica, deuda financiera. Entiendo que a muy alto nivel lo que dices es, hay algo que se debe, y eso sí, pero tanto como hacer las analogías así tan un poco más detalladas y de los intereses, yo la verdad no me gusta mucho. No sé qué piensan de esa postura. Pues lo que dice, pues la deuda técnica en lo que expliqué de qué es el interés pues dice que es mayor esfuerzo del que se debió haber pagado a tiempo y menos productividad. O sea, ahí está como que más enfocado en el momento, pues la empresa o bueno, quien sea que esté desarrollando el software, el proyecto. Mm, pero ajá, también, pues también de alguna manera, pues eso, si no lo hizo, siguiendo con la pregunta anterior, lo del que hizo sobre el cliente, la pregunta anterior, pues ajá, pero también tiene pues cierto impacto, ¿no? En el, en el cliente que es el que, pues, que es el que va a pagar, ¿no? El que va a pagar más adelante es, pues eso y lo que no se haya hecho bien, pero los desarrolladores, al que le está pagando, pues sí, le va a costar igual más trabajo, más esfuerzo, va a ser menos productivo, entonces, pues, mm, Ok, vale. Sale, Marcos nos dice, agradezco también sus explicaciones. ¿Me pueden dar un ejemplo de deuda técnica en personas? en deuda técnica de personas, en la deuda técnica de personas, como lo define Alves, pues em, dice que son aquellos problemas de personas tal como la especialización concentrada en muy pocas personas, como consecuencia del retraso en el entrenamiento y la contratación, los cuales pueden retrasar o dificultar algunas actitudes de desarrollo. Este de deuda de personas, em, pues es como dice, es sobre la especialización, o sea, la concentración de diferentes personas de un solo área. Igual, igual puede que esté relacionado con otro concepto que no tocamos aquí, que es la deuda social. Esa es otra cosa totalmente que tiene que ver con la deuda técnica, pero es la deuda social, es como que estos grupos, estas comunidades en pocas palabras, la deuda social es como que si las diferentes comunidades se enfocan en un tema, esto también tiene impacto en la deuda técnica porque solo se están especializando en esa área, en ese tema. Entonces, por ahí va la deuda de personas, creo yo, que es pues de dónde está concentradas el conocimiento, habla creo que más del conocimiento de las personas, de los integrantes no sé, por ejemplo, de, del equipo, de qué conocimientos tienen. Ok. A ver, Octavio Charán aquí nos dice que Ríos y los otros autores mencionan que la deuda técnica en requisitos
se refiere a la distancia entre la especificación de requisitos óptima y la implementación real del sistema, ¿no? Esa a mí me llama mucho la atención, está bien interesante. Vale. Octavio dice, yo creo que el cliente realmente no es quien paga, lo absorbe la empresa de desarrollo cuando quiere mantener o evolucionar el software, ¿no? También es otro tema ahí. Dice, se lo cobra al cliente Antonio con los precios que incluyen todo lo que haga de nuevo y con cuotas, supongo, de mantenimiento. Sí, también. Octavio Charán nos manda una liga de clasificación de técnicas, de clasificación de tipos de deudas técnicas. Vale, por ahorita no hay más preguntas, yo tendría un par, nada más, y pues ahorita sale una y si no, pues ya cerramos. La primera, en relación a ese tema de deuda técnica, a mí me genera mucha inquietud y a lo mejor, pues por a lo que a lo que hago, ¿no? O sea, al tema, pero por eso quiero platicarles o preguntarles a ustedes como expertos. Me queda claro el concepto y dicen a lo mejor se paga, a lo mejor no se paga, está bien la analogía, pero a mí lo que me preocupa es que no se identifique y que no se cuantifique. O sea, porque muchas de las clasificaciones que dijeron, incluso esta última de deudas sociales, me doy cuenta en ingeniería de software que buscamos cosas que son kilómetros de años luz que nunca vamos a poder demostrar, ¿no? O sea, sí sabemos que existe, pero está complicado porque ¿cómo vamos a medir la experiencia? Todavía no hemos podido. Entonces, me preocupa esa parte. Entonces, yo creo que la deuda deberíamos de para poder poner el punto sobre la I, sobre la deuda, pues identificarla y cuantificarla, porque si me dicen, oye, tengo una deuda financiera, ¿de cuánto? No sé, no me preocupa. Pues eso y nada es lo mismo. O sea, yo creo entender que para que sea una deuda necesito decir, se debe tanto, porque si no, no puedes hacer gestión. O sea, no puedes hacer una gestión. Oye, ¿cómo vamos a gestionar las finanzas? ¿De qué? Pues de nada, no sabemos, es mucho dinero. Pues no la puedes hacer, ¿no? Entonces eso me preocupa, porque no vi nada de esto y esa era la pregunta hacia los estudios secundarios y terciarios. ¿Vieron algo donde se cuantificara o todavía no se cuantifica? Tipos. Si lo recuerdas, José, me parece que en algunos de los tipos, no en general, ¿no? Porque si es algo, pues si solo el software a veces como que no lo cuantifica muy bien, ya en lo que dejas de hacer del software, pues menos, ¿no? Bueno, exacto, exacto. Sí, me parece con algunos tipos muy particulares se han definido algún tipo de métricas, ¿no? Por lo que recuerdo. Pero en términos generales, pues no es algo que esté ahí como que preocupante, ¿no? Ok, vale. Y la otra pregunta que yo tendría ya solamente sería, alineado a esto, ¿por qué? O bueno, más que pregunta sería una reflexión y quisiera ver su punto de vista es, ¿por qué no, en lugar de hacer otra vez clasificaciones y reclasificaciones, no se va la deuda técnica al tema básico? Es decir, al final del día es la deuda técnica de un proyecto de software, que hoy lo que sí nos hemos puesto de acuerdo en los proyectos de software es que tiene requerimientos funcionales, ya lo mencionaste, requerimientos no funcionales y restricciones, o, ¿no? O algunos les llaman, Bueno, pues, la IE Cubo formalmente no reconoce los requisitos no funcionales, ¿no? Le llama atributos de calidad y o restricciones. atributos de calidad, estoy de acuerdo, ¿va? Entonces, pero a lo que me refiero es, ¿por qué no partir de algo, decir, y a qué me refiero con eso? Porque, por ejemplo, los atributos, los requisitos no funcionales o atributos de calidad, pues ni se pueden medir, ¿no? O sea, la mayoría de ellos, o sea, muchos no se pueden medir. Entonces, pues digamos que ahí hay una deuda que sabes que traes una piedra en el zapato, pero no sabes si es muy grande o chica, hasta que cuando hay un problema surja. Pero los requerimientos o requisitos funcionales, pues eso sí se pueden medir.
Y si partimos de eso, pues ya tendríamos una deuda dimensionada, ¿no? Al menos parcialmente. Porque si la definición que decía Ocharán era de cuáles requisitos ideales si entregaste y los puedes medir, pues ya tienes la deuda. O sea, si no entregaste 10 de 100, ya debes 10, ¿no? Que eso se puede medir. La parte de los requisitos de calidad o no funcionales, todo eso, pues eso está un poquito más complicado porque sabes que existe, ¿no? Pero pues no hay una manera de cuantificarlo. ¿Por qué no irnos a ese esquema más genérico y tratar de buscar otras subclasificaciones que a mi punto de vista es que se lo hace más difícil, ¿no? No sé qué piensen de eso, si les hace sentido, no les hace sentido, o de plano, pues digo, solamente es una ocurrencia. Mm, no me quedó muy clara tu postura. ¿Qué es lo que...? ¿No? Ok, No, o sea, tú me dices, por ejemplo, es que un sistema debe haber generado, no se voy a inventar, ¿no? 30 requisitos funcionales, ¿no? Pero solo pusieron 20. O sea, tú puedes evaluar si realmente te faltan requisitos, ¿no? correcto. Si esos 20 son correctos y esos 20 son completos, ¿no? Esa Correcto. evaluación la puedes hacer y determinar que te falta, ¿no? Bueno, exacto. Y además hay Ah, eso medidas sí. estándares. O Ajá. sea, ahí me refiero como que podrías, es más, hay medidas estándares y puedes determinar un costo unitario y podrías ponerle precio a la deuda, porque sabes que no hacerlo, cuánto esfuerzo te va a llevar. Sí, sí, pero el tema a ver, otra vez, en cuanto a reflexión, el tema de la deuda, creo que se refiere más bien a tareas que dejas de hacer o Ok. artefactos que dejas de hacer, Ujú, no al que hayas hecho mal tu tarea, que eso es otra cosa, ¿no? ujú, Si tu sistema debía de tener 30 y solamente documentaste 25, estás haciendo mal tu trabajo. No claro. es No, pero por ejemplo, imagínate, tiene que hacer 30, pero por tiempo ya no te da oportunidad de hacer 5. Pues es sí, una deuda. No es que no lo sí, hiciste bien, sino, sí, ¿no? sí, Pero sí, bueno, es creo que está bien, creo que es lo interesante del tema, ¿no? Para reflexionar. Vale, déjame leer las otras, porque si no, pues nos vamos a poner a filosofar aquí y nos van a dar las 12. Dice, ningún cliente paga por refactorizar, que es una forma de pago de la deuda técnica, es decir, nadie paga por resolver tus malas prácticas como profesional. Los atajos que tomaste en diseño o construcción. Está en el precio, la empresa no pierde, el cliente no sabe lo que paga. Ok, ese es un tema bien interesante que es de asimetría de información. Muy bien. Jesús Rodríguez, hablando de la analogía entre deuda financiera y técnica, ¿existe una entidad que cuantifica empresas de desarrollo según su deuda técnica, algo así como el buró de crédito para la deuda financiera? No. Todas estarían todas ahí. Vale, está bien, no hay. Octavio Charán, las consecuencias de la deuda técnica es el incremento del tiempo de entrega, alto costo de desarrollo y soporte, baja en la satisfacción del cliente. Todo eso lo paga la empresa tarde o temprano cuando pierde el cliente y su renombre. Vale. Antonio Aguilar, el problema es que el cliente no entiende del proceso de desarrollo, la carencia de él. Gracias, Antonio Aguilar. Antonio Charán, recomendación del libro del tema Managing Technical Debt, Reducing Friction in Software Development. Crutzen, de Crutzen, North y Oskaya. ¿Alguna recomendación de buenas prácticas? Ahí dice, ¿alguna recomendación? Ya me perdí. Aquí estoy. ¿Alguna recomendación acerca de buenas prácticas de desarrollo de software? A ver. Y ahora sí que pues aquí está el mero mole, ¿no? A ver, Raúl, aviéntate unas, José Ángel. ¿Qué recomendaciones? pues digo, es apegarse a los procesos que están definidos.
toma como referencia alguno de los estándares y apégate a los procesos, ¿no? No andes inventando ahí el hilo negro. Sí, ya está definido. O sea, Exacto. ¿cuál era el problema de antes, de que se hacían mal las cosas? De que se ponían a codificar sin antes pensar en una solución, ¿no? Que es el proceso de ingeniería clásico. Y que todavía se sigue haciendo. Hace ratito acaban de mencionar los tres aspectos que dieron origen a crisis del software, ¿no? No se entrega a tiempo, se entrega con mayor costo y se entrega sin las prestaciones que se ofrecieron, ¿no? Son las tres básicas que se han manejado desde finales de los 60, ¿no? Así Claro. que creo que es más que buenas prácticas, es realizar la práctica profesional, diría yo, ¿no? Hacerlo como se debe de hacer. Sí. Y probablemente, digo, si me dejas complementar, al menos no hacer lo que hemos venido, lo que se ha hecho desde entonces, ¿no? Ya con eso ya lo digo, porque ya al menos vas a obtener otro resultado, ¿no? Pero bueno, Así dice, es. todos los sistemas tienen deuda técnica, todos tienen que aprender a gestionarla, de acuerdo. Y Mirna, uso de la trazabilidad de requisitos, verificación y validación. Supongo que esa es una de las prácticas, ¿no? Que preguntaban. También hay varias mejores prácticas. Bueno, pues creo que muy interesante. Se terminaron las preguntas, entonces si dan oportunidad, pues continuamos y voy cerrando para, para que ya se vayan a descansar los que tengan oportunidad de hacer, No ¿no? sé si me das oportunidad un par de minutitos de una, Por favor, Raúl, por favor. si me permites proyectar Sí, claro. A ver, déjame. un aviso parroquial así nada más rapidito. Listo, adelante. Ay, perdón. ¿Qué hice? Ahí está aquí. Ok, pues nada más aprovechar y hacerles una cordial invitación a que sometan trabajos a las jornadas iberoamericanas de ingeniería de software, ingeniería de conocimiento. Es un evento del que hace algunos años los hemos estado manteniendo en la modalidad virtual, con estas restricciones que tenemos de recursos para viajar en algunas instituciones eh, del país, ¿no? Y pues lo que nosotros cuidamos también dentro de los objetivos de cualquier profesor es la parte de publicaciones. Los artículos se publican directamente en revistas, no son revistas JCR, pero son revistas finalmente que en el caso de las evaluaciones al interior de las instituciones para becas y estas cosas, te las reconocen incluso para tema de cuerpos académicos, pues son reconocidas estas. Con que tengan índice iberoamericano son reconocidas. Entonces tenemos al momento estas tres. Es probable que incorporemos la revista de ingenierías de la Universidad eh, de Medellín. Serían cuatro opciones por ahí para publicar, ¿no? Insisto, el tema es que van directamente a una revista. La evaluación que se les hace en el Congreso es la que nos sirve para las revistas, no pasan por una segunda evaluación. Y bueno, pues, pues los costos creo que son eh, accesibles para muchos de ellos. Entonces, pues quedan cordialmente invitados todavía. Tenemos mayo y junio para someter trabajos, ¿no? Muchas gracias a todos. No, pues sin problema, pues todos anímense ahí pues a publicar, ¿no? Muy bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Raúl, José Antonio, por esta plática tan interesante. Este, la siguiente plática, quiero decirles que la invitación está abierta. Voy a mandar a todos los que están en la lista, que se les envían las invitaciones, por si alguien tiene algún tema. Ya hicimos se hizo la invitación a los doctores de la red mexicana de ingeniería de software. eh, y bueno, pues hay espacios, entonces se va a abrir a toda la gente que quiera
participar y exponer algo, y si no, pues traeremos a algunas personas a nivel internacional para que nos platiquen. Entonces, en lo que eso sucede, pues la siguiente plática yo creo que voy a darla a final de mayo, y se va a tratar, o lo que tengo pensado mencionar es por qué nos sirven los story points para la estimación de proyectos, ¿no? Entonces, si alguien tiene interés en conocer por qué nos sirve la práctica más utilizada hoy en la industria para estimar proyectos, pues pues están bienvenidos. La intención es hacerla el 28 de mayo, tipo 7, 7:30, ya veremos, nos organizamos, y pues esa sería la intención de la práctica, de la plática siguiente. Pues otra vez recordarles el tema del canal de YouTube. La realidad es que sí ha crecido el número de visitas, y creo que hay un buen material ahí, ¿no? Entonces va a ser importante esto. Pues los invito a que lo revisen, a que lo vean, y pues bueno, que se apunten. Y aquí pues lo que está es el reconocimiento para José Ángel Ruiz Escalante. Te lo hago llegar, José Luis. Ese lo tengo que firmar yo, y lo tiene que firmar la persona del Consejo Departamental de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Entonces a lo mejor me tardo un poquito, pero pues sí se los mando, ¿no? Para que les sirva a ustedes. Y pues lo mismo para ti, Raúl, ¿no? Entonces sería el diploma. Entonces, pues bueno, si ya no hay más, les agradezco mucho la atención aquí a esta plática. Creo que estuvo muy interesante, ha sido de las más largas, de las que más gente se queda. Y pues bueno, felicidades, Raúl, José Ángel, y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por su asistencia, y esperemos que la siguiente, pues también los esperemos por acá. Y aquellos que tengan interés en exponer algún tema, digo, ya sé que queda la vara muy alta con este tema de Raúl y José Ángel, de mucho detalle, de estudios terciarios, pero acuérdense que el objetivo del seminario es difundir lo que se está haciendo en ingeniería de software, ¿no? Hoy hay creo que falta de posicionamiento de la ingeniería de software, y necesitamos demostrar qué tan importante es. Y todo lo que todos estamos haciendo, no necesariamente a nivel investigación, sino a nivel práctico, es importante. Entonces, todos los que se animen, de verdad, bienvenidos. Entonces, mando en breve los correos, las invitaciones, y me daría mucho gusto que se animaran a exponer. Pues muchas gracias, y por hoy ahí le dejamos en este tema, y nos vemos hacia finales de mayo. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, gracias, Francisco, por la invitación y saludos a todos. Saludos, saludos.